Magali Lizaola, yo soy estudiante de la maestría en nutrición clínica del Instituto de Salud Pública y el día de hoy me han invitado para darles una presentación muy interesante que es llamado Patrón de Alimentación Saludable para las personas que viven con VIH en México. Vamos a iniciar. El objetivo es brindar información a todos ustedes, aclarar dudas, preguntas, mitos que pudieran tener sobre la importancia del consumo de un patrón saludable. Ahorita vamos a ver qué es esto en las personas que viven con VIH y sean todos bienvenidos. ¿Qué veremos hoy? Veremos la importancia de una alimentación saludable, cómo se compone esta alimentación saludable, qué es un patrón saludable de alimentación, cómo poder llevarlo y mensajes claros, directos para llevar a casa y, por supuesto, responder todas sus dudas. Vamos a empezar. ¿Cuál es esta relación entre la alimentación y el vivir con VIH? Bueno, en estudios se ha encontrado que puede haber una relación en la infección con VIH con la desnutrición. Y esto lo podemos ver en este esquema como una especie de un ciclo vicioso. Por un lado, cuando hay una cuestión de que empecemos a perder peso, haya pérdida de masa muscular o deficiencia de nutrimentos, como podemos ver en la parte central del esquema, esto nos podría llevar a que pudiéramos tener alguna cuestión con el sistema inmunológico, que es esta parte de nuestro cuerpo de defensa que nos ayuda a controlar si hay alguna infección o alguna cuestión. Y si esta está alterada por el sistema, por el estado de nutrición, nos podría llevar a que esta capacidad se pueda ver comprometida o disminuida. Y por lo tanto, algunas infecciones podrían llegar de manera inoportuna, que le llamamos oportunistas, y podrían llevar a afectarnos en este estado de nutrición. Por otro lado, cuando se afecta este sistema de defensa, nos hace más vulnerables a más infecciones o que la infección progrese a estadios más avanzados, como es, por ejemplo, el SIDA. Y al haber este incremento en ser vulnerable a infecciones, nos podría llevar a que necesitemos más nutrición. Esto puede ser por alguna cuestión de que el intestino no esté absorbiendo los nutrimentos de manera adecuada, podría haber menos hambre, comer menos, o también infecciones que nos podrían afectar este consumo de alimentos. Y de ahí nos vamos a que el estado de nutrición vuelva a estar, pueda decaer. Otra vez, pérdida de peso y un desgaste. Entonces, es importante romper con este ciclo. ¿Y cómo podemos romperlo? Un buen estado de nutrición, que esto te lo va a valorar en nutriólogo, en médico y parte de todo el equipo el equipo multidisciplinario con el que trabajamos en CIENI. Cuando el estado de nutrición está en su mejor estado o vamos mejorando este estado de nutrición, puede haber una ganancia y mantenimiento adecuado de peso y que no se presenten deficiencias del estado nutricional. Cuando hay un buen estado, hace que nuestro sistema inmunológico, que es este sistema de defensa, esté en sus mejores capacidades para atacar alguna infección y por lo tanto nos va a reducir esta vulnerabilidad, ya no vamos a estar con tanto riesgo a que la infección progrese o a que aparezcan nuevas infecciones y podemos alcanzar las necesidades de nutrición como de energía, de proteína, vitaminas, minerales y también podemos ayudarnos a manejar los síntomas, náusea, vómito, estreñimiento, diarrea. Y al tener esto en mejores condiciones nos va a ayudar a que el estado de nutrición se mantenga mucho más adecuado, con una ganancia adecuada de peso y sin deficiencias de nutrición. En conclusión, hay una relación entre lo que comemos y cómo podemos ayudarnos durante la infección. Y bueno, ¿en cómo se compone esta alimentación saludable? En este esquema nosotros lo presentamos con una relación de cómo se podría ver si la alimentación fuera una especie como de ciudad. Tenemos de este lado el cuerpo humano, que sería como un edificio, y tenemos dentro de estos círculos los nutrimentos, que son las moléculas más grandes,
que componen nuestra alimentación, que son 3 principalmente. Probablemente ya has escuchado sobre ellos, pero te voy a hablar un poquito de ellos relacionado a cómo hace estas funciones. Por un lado, tenemos los hidratos de carbono, carbohidratos, y estos serían como las personas, los individuos que hacen que todas las funciones se hagan a cabo, se lleven a cabo. Estos ocupan la energía para poder llevar a cabo procesos importantes en nuestro cuerpo. Por otro lado, tenemos las proteínas, y las proteínas las vamos a poner como si fueran unos ladrillos que nos van a ayudar a construir este edificio del cuerpo humano, principalmente. Y por otro lado, tenemos las grasas. Las grasas las vamos a ocupar primero como si fuera donde vamos a almacenar esta moneda de energía, que lo llamamos, que se guarda en el tejido adiposo, que es una reserva de energía, y también nos ayudan para cuestiones de comunicación, por ejemplo, entre cuestiones hormonales, cuestiones enzimáticas, cuestiones de todas estas reacciones que son muy importantes. Por eso es importante comer de los 3 grupos. Y por otro lado tenemos los minerales y las vitaminas, que también ya habrás escuchado de ellas. Estos son grupos más pequeñitos y las requerimos en menor cantidad. ¿Y estas en qué se van a ocupar? Por ejemplo, las vitaminas son una especie como de ayudantes para que todos estos procesos se lleven a cabo. Aquí los representamos como si fuera el cemento que nos ayuda para poder unir estas proteínas. Y luego los minerales, que también estos nos ayudan para mantener, por ejemplo, la función de los huesos. Aquí lo ponemos como si fuera estos como para construcción, nos ayuda para los huesos, nos ayuda para transportar, por ejemplo, el calcio y el calcio nos ayuda para los huesos. El hierro nos ayuda para transportar el oxígeno en la sangre, que es cuando hay poco hierro, hay anemia, un tipo de anemia. Y luego, por otro lado, tenemos a los antioxidantes, y estos antioxidantes que están en ciertas cantidades en los alimentos son los que nos ayudan, evitan que todos estos procesos nos puedan llegar a afectar. Por ejemplo, aquí lo ponemos como si fuera un casco con unos lentes, porque nos ayudan a cuidarnos del polvo y todo esto, todas estas reacciones que suceden durante la construcción. ¿Esto cómo lo vamos a traducir a alimentos? ¿Recuerdan los hidratos de carbono que los habíamos puesto como los sujetos constructores? Bueno, los hidratos de carbono que nos ayudan para estos procesos de energía, los tenemos en varios grupos de alimentos. Lo tenemos tanto en los cereales, que estos cereales pueden venir de todo lo que se produce en la agricultura, como maíz, trigo, cebada, arroz. Estos serían los hidratos de carbono, un tipo de hidratos de carbono. Luego tenemos las verduras y las frutas, y bueno, el maíz como representante en México, y también tenemos la papa y el camote, que son tubérculos. Estos grupos son muy importantes para consumirlos porque son los que más nos aportan energía. Luego tenemos las proteínas, que recuerdan que los habíamos puesto como si fueran unos ladrillos. Aquí esto lo representamos, tenemos proteínas de origen vegetal y de origen animal. Los de origen animal nos van a dar en su mayoría más proteína, dependiendo del tipo de corte o proveniente de proteína, puede tener más o menos grasa. Los ponemos como representante de proteínas. Y luego tenemos las grasas. Las grasas, estos que los pusimos como un banco o como un teléfono, nos va a ayudar para la parte de la cuestión hormonal o como reserva de energía. Y es muy importante también mantener estas reservas de grasa corporal en cantidades adecuadas. ¿Y estos dónde las podemos encontrar? Bueno, estos se encuentran de forma líquida como los aceites y de forma sólida como la mantequilla. Y de origen vegetal los tenemos como el aguacate. Sin embargo, nosotros no comemos solo alimentos de manera aislada. Siempre consumimos alimentos donde de una u otra forma estos interactúan entre sí. Cuando los consumimos de esta manera, donde los alimentos interactúan entre sí, es cuando los podemos llamar un patrón de alimentación.
que es todo aquello que comemos en el día que nos aporta hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y antioxidantes, principalmente. Y todo esto en conjunto es lo que nos daría un patrón de alimentación. Aquí lo ponemos representado en este dibujo. Son 3 tacos que tienen un poco de frijoles, tienen carne, tienen queso, limón, perejil. Entonces tiene un poco de todo de cada uno de los grupos. Luego vamos a hablar acerca de cuál sería lo que se ha estudiado como un patrón de alimentación saludable. El más representativo, que es el que se estudió, es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es la dieta que consumían las personas que vivían cerca del mar Mediterráneo, que esto nos incluye desde Grecia, Italia, principalmente estas zonas, Turquía. Y bueno, en un estudio muy grande que se hizo, que se llama Predimed, encontraron que las personas que llevaban este estilo de vida eran las personas que tenían menos riesgo a cuestiones del corazón. Entonces hicieron este estudio en el cual tomaron una población grande de personas, en el cual les dieron dos tipos de alimentaciones y quisieron ver en cuánto tiempo ellos podían verse reflejado el efecto de estos alimentos. ¿Y cuáles fueron? Esta población la dividieron en 3 grupos. Un grupo les dieron 1 litro de aceite de oliva para una semana, lo cual estamos considerando que es una dosis muy alta comparada para nuestra población mexicana. ¿Por qué aceite de oliva? Porque el aceite de oliva ha demostrado que tiene un efecto protector para el corazón. Además contiene vitamina E, que también es una vitamina y es un antioxidante. Y también ha demostrado que ayuda a prevenir eventos o cuestiones del corazón. Por otro lado, a otra población, a otra de este grupo, les dieron 30 gramos de semillas, que son las que observamos aquí. Les dieron 15 gramos de nueces, 7.5 de almendras y 7.5 de avellanas. ¿Por qué les dieron semillas comparado con? ¿Por qué les dieron semillas comparado con? Porque ellos querían ver si con otro tipo de intervención era solo por la cuestión del aceite de oliva o era por lo que contenían estas semillas. Y en los resultados, y lo compararon contra un grupo de personas que no recibieron nada de esto, su dieta normal. Ellos encontraron que la población que consumió, el grupo de personas que consumió el aceite de oliva, tuvieron una reducción, o sea, tuvieron menos posibilidades de tener algún problema cardiovascular. Tuvieron 30% menos posibilidades de tener algún evento cardiovascular los que consumieron el aceite de oliva y 28% menos los que consumieron las semillas. Lo cual, esto nos demuestra que un patrón de alimentación que incluye este tipo de grasas saludables nos ayuda mucho para prevenir cuestiones del corazón. Y bueno, tenemos 2 preguntas del público. La primera pregunta es, ¿cómo se determina el buen estado de nutrición? Bueno, podemos determinarlo, cuando vengan a sus consultas de nutrición, nosotros les vamos a evaluar desde varios puntos de vista. Primero, por medidas y peso, es decir, te vamos a pesar, te vamos a tomar medidas. Luego, por otro lado, vamos a preguntarte cómo han estado tus síntomas gastrointestinales, si has tenido diarrea, cómo ha estado tu consumo de alimentos. Y luego en la parte también en cómo te has apegado a estas recomendaciones de lo que hemos consumido, de lo que has consumido. Principalmente, ¿cómo nos podríamos dar cuenta? Primero, que tu consumo de alimentos no esté bajando, que tengas un peso adecuado, tu adherencia al tratamiento médico junto con la adherencia al plan de alimentación, porque estos van de la mano, y
También por parte de laboratorios nosotros podemos ver cómo están estas reservas de nutrimentos de los que te comentaba, por ejemplo, lo de las grasas, los hidratos de carbono, las proteínas. Nosotros lo podemos ver de manera indirecta por medio de laboratorios y los hábitos que tú estés llevando. A partir de eso, nosotros lo podemos conjuntar y podemos saber cómo está tu estado de nutrición. Eso te lo dirá tu nutriólogo cuando te evalúe y ya juntos llegarán a unas buenas estrategias, un buen plan de alimentación para poder mantener o mejorar tu estado de nutrición. Y segunda pregunta, ¿se puede consumir prebióticos y probióticos al vivir con VIH? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Eso depende del estado de nutrición y el estado en el que se encuentre el proceso de infección. Los probióticos pre y probióticos tienen muchas funciones y nos ayudan principalmente a la parte gastrointestinal, a la absorción de los nutrimentos y nos ayudan también a reducir o modular esta cuestión inflamatoria, modular la cuestión inflamatoria y reducir los síntomas gastrointestinales. Sin embargo, eso lo tiene que valorar tu médico y nutriólogo para que juntos lleguen a una conclusión si por el momento se pueden recomendar como suplementación o no. Eso depende mucho en el estado en el que te encuentres, pero como una respuesta, sí, dependiendo de tu estado de nutrición. Bueno, continuemos. Hablábamos de este plan de alimentación mediterráneo en el cual les dieron a un grupo aceite de oliva y otros semillas. Se ha seguido estudiando este patrón de alimentación mediterráneo y se ha propuesto como uno de los principales ejemplos de cómo debería ser una alimentación saludable para la población en general, sobre todo poblaciones que están en riesgo cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares son muy silenciosas y la mayoría de la población en general, independientemente de la situación que tenga cada persona, cada situación de padecimiento, aún así seguimos estando en riesgo cardiovascular. Entonces, por eso es muy importante que conforme nos vamos haciendo mayores, seguir este tipo de plan de alimentación, tengamos o no tengamos alguna cuestión cardiovascular. Y bueno, en este estudio que les presento a mano izquierda, nos menciona cómo este plan de alimentación mediterráneo ha tenido efectos en la parte gastrointestinal que les mencionaba. No nada más nos ayuda para la parte cardiovascular el consumir aceite de oliva o semillas, sino en este estudio encontraron que a un grupo de población que por 12 semanas un grupo consumió 50 gramos de aceite de oliva al día, que es una cantidad bastante considerable, o 30 gramos de semillas al día por 12 semanas, encontraron que las personas que siguieron este plan de alimentación mejoró su perfil de lípidos, es decir, mejoró la parte cardiovascular, también mejoró la salud intestinal y también mejoró la función inmunológica. Recordemos que también en nuestra parte del intestino tenemos defensas, tenemos el sistema inmunológico que habita en el intestino y si se encuentra en un mejor estado nos va a poder también ayudar a protegernos desde la parte del aparato digestivo, lo cual está muy bien porque eso quiere decir que mientras más estemos consumiendo, por ejemplo, estos alimentos que nos ayudan a mantener la salud intestinal, también es una forma de darle defensa a nuestro cuerpo. Y bueno, en el estudio de abajo nos menciona donde ellos compararon esta dieta mediterránea con la dieta que no es mediterránea, que es la que se consume más en esta área que le llamamos occidental, en la parte del occidente, que esto incluye casi todo el continente americano. ¿Y cómo es esta dieta occidental? Bueno, una dieta occidental se caracteriza en ser baja en frutas y verduras, baja en aceite de oliva y alta en un mayor consumo de alimentos que tengan sodio o sal. Esto puede ir desde carnes rojas, carnes procesadas. ¿Cuáles serían estas? Bueno, carnes que han tenido algún proceso de salación,
como embutidos, jamones, salami, chorizo, longaniza. Todas estas han tenido algún proceso de que le agreguen sal para la conservación. Y estas son carnes ultraprocesadas y la carne roja también. Estos tres últimos ha encontrado que tienen una relación con aumentar la presión arterial, con aumentar el riesgo a cáncer y también con aumentar el riesgo a más enfermedades, sobre todo, por ejemplo, cuestiones cardiovasculares. ¿Y cómo es la Mediterránea? La Mediterránea, que es más o menos lo que les he estado platicando anteriormente, es alta en frutas, alta en verduras, alta en aceite de oliva y es reducida en sodio, en alimentos ultraprocesados. ¿Cuáles son los ultraprocesados? Cualquier alimento que tenga una envoltura y la leamos por atrás y tiene más de 5 ingredientes a veces hasta impronunciables, son alimentos ultraprocesados, es decir, alimentos que tuvieron un proceso extra y luego otro proceso extra para que puedan estar mucho tiempo en donde venden comida, en los supermercados, en alacenas incluso de nosotros. Alimentos que tengan muchos conservadores, aditivos, colorantes, saborizantes, son alimentos ultraprocesados. Y bueno, por lo general estos también les agregan azúcar añadida. ¿A qué nos referimos con azúcar añadida? Todo alimento que le agreguen azúcar para que sepa más dulce o tenga un sabor más, mucho más, que se perciba mucho más, como podrían ser refrescos, jugos embotellados, alimentos como bollería, pastelería. Todos estos son alimentos que les agregan azúcar. Bien, ¿cómo puedo yo llevar esto a casa? ¿Cómo puedo yo hacer un plan de alimentación? Ahorita todavía no tengo mi consulta de nutrición pronto, pero quiero empezar a hacer cambios en mi alimentación. Bueno, este es un ejemplo de cómo podría verse un plato. Tenemos un plato normal, normalito, y la mitad de nuestro plato, como si le marcáramos una línea imaginaria, correspondería a frutas y verduras. Aquí, por ejemplo, la mitad del plato sería verduras. ¿Cómo lo podemos medir? Un puño, lo que cabe en nuestro puño o un puño cerrado, sería una porción. ¿Cuánto es lo recomendable? La Organización Mundial de la Salud nos recomienda que al menos 3 porciones de verdura, 3 puñitos en todo el día. Mínimo una porción de un puñito en cada tiempo de comida es un buen avance. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que tengan diferentes formas de cocinar las verduras, porque a veces es un hábito que no es tan común ni tan fácil de llevar. Aquí es elegir cuáles son tus verduras favoritas. 3 o 2 verduras que tú tengas y que sean fáciles de comprar, de conseguir, que sean locales, que estén de manera accesible. Es una muy buena forma de empezar. Comerlas de forma cruda y de forma cocida también son una buena forma. Y cómo poder prepararlas. Puedes tener unas que ya estén cocidas, por ejemplo, calabaza, zanahoria, chayote, que pueden ir ¿dónde? En sopas hechas como puré o salteadas con un poquito del guisado en el que se estén comiendo. Y las crudas bien lavadas, bien desinfectadas, que sean del día. Y estas pueden ser una ensalada verde que tenga la base de una lechuga, una base de hojas como lechuga, espinaca. O también tenemos estas otras ensaladas frías que se comen mucho en México, que son, por ejemplo, la ensalada de pico de gallo, que es a base de jitomate, cebolla y chile, o de nopales, que también es muy similar a la de pico de gallo, pero lleva nopal. Esas son una buena opción y que vayan acorde con el guisado que se está consumiendo. Luego, por el otro lado, el otro cuarto del plato correspondería a los hidratos de carbón, que son los que te comentaba que eran una especie como los constructores. Estos nos aportan mucha energía y contienen vitaminas, minerales y también algunos contienen antioxidantes. Entonces es importante consumirlos, pero para prevenir una ganancia de peso excesiva,
es importante que estos cereales se consuman sin agregarles demasiado aceite, es decir, no freírlos, no capearlos, no agregarles, por ejemplo, empanizadores, sino que sean de una manera mucho más natural, nada más sazonados un poquito con aceite. Y las verduras aquí y las especias son los que nos podrían ayudar a darle mucho sabor. En caldillo de jitomate, por ejemplo. Y tenemos en este ejemplo el arroz. ¿Cómo podemos medir los cereales? Los cereales y los tubérculos los podemos medir con la palma de la mano. Aquí lo ideal es que el puño cerrado nos mencionaría que sería una taza de este cereal. Lo que quepa en el cuartito del plato o un puño sería una porción adecuada en cada tiempo de comida o dependiendo de lo que tu nutriólogo te recomiende. Y luego en el otro cuarto tenemos los productos de alimento de origen animal, que son los que nos aportan proteínas. Estas proteínas son muy importantes para mantener nuestro estado de nutrición, para mantener nuestra masa muscular junto con el ejercicio y también nos aporta vitaminas, minerales también muy importantes. ¿Y cómo los podemos medir? Los podemos medir por medio de la palma de la mano, en el cual la cantidad que es de este tamaño o la que vemos en la imagen sería una porción de 60 gramos aproximadamente. ¿De qué carnes nos recomiendan? Principalmente blancas, como es pollo, pescado, otros alimentos que no son de origen animal, pero también nos aportan proteínas, fibra y vitaminas, son las leguminosas, que aquí puse alimentos de origen animal y leguminosas, que son frijoles, garbanzos, chícharos, y ahorita les voy a enseñar una imagen. Esos también son un buen aporte de proteína también. Y bueno, acompañarlo con aceites y grasas. ¿Esto cómo lo medimos? Por medio del pulgar o una cucharita chiquita sopera como aceite. ¿Y cuál aceite? Aquí recomendamos, si es para cocinar, puede ser cánola o cártamo, igual de manera moderada, nada más para darle sabor a los alimentos, no freír, no empanizar, no capear, porque al calentar un aceite vegetal, lo que hace es que cambie la forma de este aceite y se vuelva, ya no sería protector para el corazón, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, si se va a cocinar algo, sería un aceite, una cucharada y lo que nos dé para cocinar, darle sabor a algo. Y el aceite de oliva, ¿cómo consumirlo? De manera cruda. Y esta, ¿cómo sería? Encima de tus alimentos para darle sabor, para darle humedad y darle mucha más nutrición. Por ejemplo, en este ejemplo lo pusimos encima de la ensalada, lo puedes poner encima del arroz o encima del pollo. ¿Qué cantidad? Es importante que si tú decides implementar el consumo del aceite de oliva es que te vayas gradualmente. Es decir, una cuchara al día está perfecto y de ahí ir subiendo a 2 o 3. ¿Por qué no tanta en una sola cantidad? Porque el aceite puede llegar a laxar si se consume de nada a mucho, ¿no? Entonces ahí sería una cucharita en cada tiempo de comida, es una muy buena opción, serían 15 mililitros, que sería más o menos la mitad de lo que consumieron los del otro estudio. Bueno, y este es un ejemplo de cómo se vería con otros alimentos. Por ejemplo, aquí tenemos las verduras, que tenemos una mezcla de calabazas, pimiento, cebolla. Lo acompañamos con 2 tortillas, que serían 2 raciones de carbohidratos, y lo equivalente a 2 huevos enteros. Y lo acompañamos con un poquito de aguacate. Esto parece un desayuno bastante común, bastante asequible y tenemos de todos los grupos de alimentos. Aquí sería principalmente darle mucho volumen con las verduras porque aquí vamos a tener fibra, vitaminas, minerales, proteína del huevo, la energía y fibra y calcio de las tortillas y las grasas saludables del aguacate. Otro ejemplo para la comida, podemos preparar, por ejemplo, el chile poblano relleno con carne de res, un corte magro que tenga muy poca grasa, puede ser pollo también o huevo.
queso también, y lo podemos rellenar en el chile y hacer un chile relleno, agregarle una salsa a base de jitomate y un poquito de tortilla o arroz para hacer esta comida muy equilibrada. Luego, ¿qué pasa en las colaciones, entre comidas, este alimento entre comidas? ¿Y dónde van las frutas? Aquí lo podemos poner en ejemplo en una colación, una pieza de fruta, que sería una pieza mediana, que lo que quepa en tu mano, o una taza de fruta, lo que le quepa dentro de una taza mediana de café. Y acompañarlo con un poquito de grasas. Estas serían, por ejemplo, las semillas y nos ayudan también a bajarle un poquito a la carga de glucosa que tiene la fruta. Pero mientras más consumas la fruta en su estado entero y con cáscara, más fibra tiene y menos va a tener impacto en nuestro azúcar en sangre. Y acompañarlo con un poquito de proteína extra, que puede ser un poco de queso o yogur. Aquí recomendamos que si es yogur a leche, que no tenga azúcar añadido. Bueno, ¿y cómo también nos podemos guiar solo con la vista? A lo mejor no mediciones, pero sí en calidad. Una forma de medir la calidad de los alimentos es qué tan variada en colores es tu alimentación. Tenemos alimentos color rojo, amarillo, verde, morados y blancos. Aquí son puras frutas y verduras, pero aquí también podemos incluir también de otros grupos de alimentos como las leguminosas, los frijoles, la variedad de los colores de los frijoles o de los granos enteros, que serían estos carbohidratos como el maíz. Aquí tenemos el maíz, el arroz, o algunos otros cereales. Mientras más variado y más colorido, mayor aporte de antioxidantes, fibra, y bueno, esto normalmente nos lo da alimentos que sean de consumo local. Bueno, y aquí quiero hacer una pausa para responder algunas dudas. Tenemos una primera pregunta. ¿Los suplementos vitamínicos interfieren con los antirretrovirales? Esa también es una muy buena pregunta. Eso lo va a determinar también tu nutriólogo y tu médico, cuál sería el más adecuado para ti. Por lo general, cuando se suplementa alguna vitamina o algún mineral, se hace cuando se detecta que hay una deficiencia ya marcada. Es decir, que tu cuerpo ya te lo está demostrando con algunos signos que nosotros nos damos cuenta y podemos decir, y corroborado con laboratorios, nos podemos dar cuenta si requieres o no. Los multivitamínicos que nos aportan la cantidad necesaria y suficiente, consumido a cierto tiempo, a cierta hora del día, no tendrían por qué afectar la acción de tu retroviral, de tu medicamento. ¿Qué sí podría afectarlo? El consumir algún otro suplemento con alguna otra finalidad que tu médico o nutriólogo no te lo hayan recomendado. Esto podría ser consumir algún té, alguna hierba o algún otro suplemento con la finalidad, no sé, pensada con la finalidad de tener alguna acción en nuestro cuerpo que no sea supervisada por algún profesional de salud. Eso sí podría tener algún efecto en la acción de tu medicamento. Conclusión, siempre corrobóralo con tu médico cuál suplemento estás tomando y coméntale si este podría interactuar o no, y por lo general te van a decir que no, porque ya está considerado como parte de un tratamiento. La suplementación de vitaminas y minerales, cuando tu cuerpo lo necesita, sí es algo muy recomendable para poder ver un cambio en tu estado de nutrición. ¿Dónde podemos encontrar estas vitaminas y minerales que me comentas? Por ejemplo, en la imagen que estamos aquí presentando. Vitaminas, viene en frutas, verduras, granos enteros, algunos aceites. Siguiente pregunta. Referente a los suplementos, como vitaminas y en especial la creatina, ¿es bueno tomarla teniendo VIH? Ok, esa también es otra pregunta interesante. Los suplementos con vitaminas, por lo general, algunos medicamentos, incluyendo los retrovirales, ya está establecido si tienen alguna interacción con alguna vitamina o un mineral y se separan del consumo de alimentos y de vitaminas y minerales. Por ejemplo, me viene a la mente medicamentos, por ejemplo, para la tuberculosis. Estos sí van separados de vitaminas, minerales y de alimentos.
Entonces, en ese caso, con tu médico corroboralo cuál esquema estás teniendo y cuál sería la mejor hora de tomar los suplementos y los alimentos. Pero en general, no, si son vitaminas y minerales que ya están considerados junto con el esquema de alimentación. Por lo general, el complejo B, que es el que más dan, que es el que tiene vitamina B1, B6 y B12, no tienen interacción. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las cantidades que una persona indetectable con CD4 arriba de 500 puede consumir en ajo, aloe vera, toronja y hierba de San Juan? Ok, una pregunta también muy interesante. Principalmente estos alimentos son los que más pueden tener interacción. Por ejemplo, la toronja no nada más interactúa con retrovirales, también interactúa con algunos hipertensivos o medicamentos para el corazón. Por lo general, estos se recomienda que no se consuman cuando se está teniendo un esquema más estricto. De ahí en fuera, ahí yo te recomiendo, esto es una pregunta muy individualizada, ¿cuál sería la cantidad? Y también, tu profesional de salud te va a preguntar cuáles son de estos alimentos, productos que tú quieres consumir y también por qué los quieres consumir. A lo mejor si eres alguien que te gusta mucho la toronja, bueno, se puede encontrar una forma en la cual puedas llegar a seguir consumiendo toronja sin que interactúe con tu retroviral. Entonces es una pregunta muy buena, pero también es muy específica. ¿Cuántas comidas y colaciones debemos consumir en un día? Esta también es una pregunta interesante y aquí y muy controversial. La verdad es que depende del estilo de vida de cada persona. Hay personas que depende del estilo de vida y también lo importante es consumir todo lo que necesitamos durante todo el día. No importa si lo dividimos en 5, en 4 o 3 comidas. Lo recomendable es que no pasemos más de 8 horas en ayuno, es decir, si tenemos 24 horas del día y 8 horas estamos dormidos, nos quedan otras 16 horas. En esas 16 horas se puede dividir la alimentación. Si elegimos solo tener 2 comidas por el estilo de vida que llevamos, ahí estamos haciendo que lo que nos recomienden consumir de cantidad de alimentos lo carguemos demasiado en 2 puntos del día. Ahí lo ideal es, no hay algo establecido que ha demostrado es más sano comer 3 veces que 4, que 5, que 6. Lo importante es consumir todo lo que necesitas durante todo el día, a lo largo del día, y te puedes ayudar de colaciones, que eso nosotros lo llamamos dieta fraccionada, es decir, desayuno, comida y cena y agregamos colaciones. Por lo general, junto con lo que establece la OMS de 5 porciones de verdura y fruta, que serían 3 verduras y 2 porciones de fruta, se puede dividir muy bien en desayuno, comida, cena y colaciones. Indicaciones específicas, pacientes que viven con VIH, con diabetes, que requieren controlar su glucosa en sangre, ahí sí se recomienda que tengan colaciones, o pacientes que viven con alguna cuestión del hígado, por ejemplo, que tengan cirrosis o que tengan alguna cuestión hepática, sí se recomienda que tenga colaciones, sobre todo nocturnas, o personas que tienen quimioterapia o hemodiálisis, también se requiere que después de sus procedimientos tengan alguna colación. ¿Qué es lo recomendable? Sí sería lo recomendable desayuno, comida, cena y unas pequeñas colaciones, pero si no te gusta hacer colaciones, mientras tus 3 comidas sean completas con el aporte de las verduras, de las frutas y del resto de los alimentos, 3 tiempos de comida es muy buena opción. Varios artículos mencionan que el tratamiento antirretroviral es muy agresivo con el tracto gastrointestinal, sí, muy cierto, y se desarrolla inflamación a pesar de una alimentación balanceada. ¿Cuál sería una estrategia para tratar esta problemática? Muy bien, y justo eso nos lleva a lo siguiente que quería platicar con ustedes. Cuando hay una alteración gastrointestinal que justamente cuando está la infección en un estadio más activo, es cuando más se puede ver afectada esta parte de defensa del sistema inmunológico que tenemos en
el tracto gastrointestinal, en el intestino. Y ahí, ¿cómo lo podemos ver afectado? Lo podemos ver afectado sobre todo, por ejemplo, como diarreas, y la parte de la inflamación. La inflamación, ¿cómo la podemos ver? Bueno, principalmente la podemos medir por medio del laboratorio cuando te hacen tus laboratorios, pero también lo podemos ver con que haya menor capacidad del intestino para defenderse o de que haya mayores infecciones. Ahí es donde nos podemos dar cuenta. A mayores infecciones hay menos defensa en la parte del intestino y por lo tanto somos más vulnerables a perder nuestro estado de nutrición o que nuestro estado de nutrición se vea afectado, que es como la tablita del principio que les mencioné. ¿Y cuáles serían las estrategias? Nosotros podemos ayudar por la parte de los alimentos y por la parte de adherirse a el retroviral del cual ustedes estén llevando a cabo. ¿Y cómo lo podemos ayudar? Podemos ayudar en la parte de los síntomas. Y ahí es donde la alimentación juega un papel muy importante en ayudarnos a los síntomas y a aprovechar, no perder este consumo de alimentos. Como les mencionaba al principio, el que se vea comprometido el consumo de alimentos nos puede llevar a que la diarrea o el proceso inflamatorio, nuestro intestino tiene, nuestras células del intestino están unidos, digamos que estarían como así, ¿no? Y están unidos por proteínas, por, digamos, pequeños canales. Y esto permite que no entre cualquier, no sé, bacteria o proteína que tengamos en la parte del intestino. Cuando esto se va afectando por la inflamación, por la pérdida de consumo de alimentos, por las diarreas, hace que esto se vaya abriendo un poquito y entonces le llamamos que es un intestino permeable. Cuando esto es permeable, permite que nuestras bacterias buenas que deberían estar en la parte del intestino y no en la sangre, puedan pasarse. Cuando esto pasa, se llama como una especie de translocación, es decir, pasa de donde está en la parte del intestino, va hacia la sangre. Y esto se llama una disbiosis intestinal. Esto les estoy mostrando de una manera mucho más empírica, pero esto tu nutriólogo te lo puede platicar más. Y esto es lo que nos mencionan sobre esta inflamación. ¿Cómo podemos ayudarlo? Bueno, dependiendo de los síntomas, es lo que aquí nosotros recomendamos hacer. ¿Qué pasa si tengo un pobre apetito o no tengo hambre? Aquí lo importante es el mantener el consumo total de energía que requerimos y cómo lo podemos alcanzar dividiendo estas comidas, que va de la mano con la pregunta que nos hicieron. ¿Cuántas veces comer? Si tienes poquita hambre, 6, 5 veces al día es una muy buena opción. Y procurar que este ayuno no sea prolongado, comer entre cada 2 a 3 horas, un poco de comida es una buena opción. ¿Qué tipo de comidas? Bueno, cuando estés en casa, procurar realizar tus comidas y cuando salgas, llevar pequeñas colaciones, como frutas, semillas, yogur o tu complemento que te recomienden consumir. Realizar también un poquito de movimiento también nos ayuda para mejorar un poco el hambre y los complementos nutricios que sean los que te hayan recomendado para alcanzar lo que necesitas de alimentación. Esto sería una estrategia para poco hambre. Cuando tenemos náuseas, ¿qué podemos hacer? Consumir alimentos secos o salados o, por ejemplo, las galletas o tostadas que no tengan grasa. El almidón de esta galleta nos permite asentar un poco el estómago. El limón o nieve de limón nos ayuda también a reducir este síntoma. Se pueden hacer una especie como de paletas de limón que nada más tengan agua, limón, congelarlas y estos cubitos de hielo o paletas nos ayudan a reducir también los síntomas. Comer poca cantidad de alimentos también nos ayudan. Fraccionar y pocas porciones. Separar los líquidos de los sólidos para que el líquido nos suba y apoye este síntoma de querer arquear.
separar líquidos de sólidos. El té de jengibre también nos puede ayudar para las náuseas. Y aquí viene un poquito con lo de los suplementos, vitaminas, minerales que me preguntaban. Aquí se recomienda que si se va a consumir té de jengibre, solo sea uno y que venga de bolsita. ¿Por qué? Porque los tés que son de bolsita están, aquí tendríamos que aprovechar que está procesado, porque entonces le van a quitar un poquito del componente del jengibre y ya no es demasiado jengibre el que se está consumiendo, sino es menos cantidad de jengibre y solo con la finalidad de controlar la náusea. Un té que no sea ni muy caliente, más tendiendo hacia lo frío. Alimentos fríos, como el complemento frío, y evitar olores, sobre todo olores de cocina, de recién preparado, sazonadores y alimentos grasosos, que estos nos podrían desencadenar la náusea. Dificultades para tragar, la llamada disfagia. Bueno, aquí se recomienda alimentos que sean suaves y blandos, como papillas, purés, carne molida, el huevo revuelto, avena y fruta cocida en forma de puré, que no tengan esquinas ni cuestiones crocantes. Usar el popote para tomar los líquidos, tomar sopa en una taza en lugar de un tazón, para poder tomarlo como si fuera una taza, como si fuera un líquido. Complementar la alimentación con el suplemento si es necesario, evitar alimentos fibrosos o que sean muy masticables, como algunas carnes que son muy fibrosas, evitar alimentos secos y duros y evitar condimentos y picante. Esto sería para cuando hay dificultad para tragar. Luego tenemos, ¿qué pasa cuando tenemos diarrea? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tomar suficientes líquidos, principalmente para mantenernos hidratados, como el agua de coco, los sueros orales, los tés naturales. Consumir alimentos bajos en residuo. Esto nosotros lo llamamos alimentos que nos aportan poca fibra y nos ayudan a aumentar el volumen de las heces. Esto sería, por ejemplo, es otro tipo de fibra. Tenemos el plátano, el arroz blanco, la manzana cocida, el pan tostado blanco. Esto es algo muy común, que lo llaman una dieta blanda cuando se tiene diarrea. Cocinar y hervir bien la carne y que no tenga grasa, que sea un corte sin grasa o pollo sin piel. Consumir caldo de verduras o el caldo de pollo o caldo de verduras, y a podemos ya agregarle el resto de nuestros alimentos, el arroz blanco, la verdura, la carne. Y por ese momento que hay diarrea, evitar lácteos, sobre todo si tenemos intolerancia. Alimentos que sean grasosos, capeados, empanizados, fritos, alimentos que tengan mucha fibra, como las verduras y las frutas sin cocer, picantes y café cuando se tiene diarrea. Cuando hay estreñimiento, aquí principalmente, bueno, si es estreñimiento debido a alimentos, añadir más líquido, sí, que no sean líquidos con cafeína. Consumir alimentos altos en fibra, aquí no seríamos solo lo contrario, que tengan pan integral, avena y arroz integral, frijoles, leguminosas, lentejas, garbanzos, que son las leguminosas, frutas y verduras con cáscara, bien lavados y desinfectados. La linaza y la chía también nos ayudan, aportan buena cantidad de fibra. Realizar ejercicio de manera regular a medida de las posibilidades. Consumir semillas y frutos secos en las colaciones. ¿Y qué pasa si tenemos alteración en el gusto? Bueno, lavarse los dientes después, antes de los alimentos, los dientes y la lengua, y utilizar un cepillo de cerdas muy suaves antes y después de las comidas. Antes de comer, lavarse la boca con un poquito de bicarbonato de sodio en un vaso con agua tibia, no tragarla, nada más es enjuagarla. Es para quitarle un poquito la acidez en la boca. Consumir bebidas como jugo de arándano o naranja sin azúcar añadido antes de comer, también ayuda a quitar un poquito el sabor metálico. Usar sazonadores como orégano, albahaca y jugo de limón, principalmente estos son más como hierbitas. Consumir paletas de fruta heladas, que son como las que mencionábamos cuando hay náuseas, y utilizar platos y cubiertos que sean de madera, que no sean de metal. Bueno, ¿y cómo podemos preparar un complemento en casa? Bueno, principalmente aprovechando esto que ya les había comentado de
de los nutrimentos, de los macronutrimentos, considerar una porción de fruta. Estas puede ser una fruta entera, una fruta picada en rebanadas, o si nos vamos por algunas frutas en específico, una porción de fruta sería medio plátano, medio mango o media pera. Acompañarlo con proteína. Esta puede ir principalmente de forma líquida. Puede ser una taza de leche, la de tu preferencia, deslactosada. Si hay problemas para la lactosa, media taza de yogurt. Hay yogures que son un poquito más altos en proteína, puede ser una buena opción, que no tenga azúcar añadida ni jarabe añadido, como estos yogurts de frutas, que ya vienen con fruta, pero optar que no tengan azúcar añadido. Puede ser queso, como por ejemplo requesón o queso cottage, o la leche en polvo también. Y esto agregarle un poquito de grasas, semillas, como lo vimos en el estudio para prevenir cuestiones cardiovasculares, y todo esto licuarlo. Lo podemos licuar con un poquito, cosas extras pueden ser aguacate, crema de cacahuate o las semillas como tal. También se le puede agregar un poco de aguacate. Y esto licuarlo con un poquito de hielo para mejorar la textura y el sabor, y ya tenemos un complemento. Aquí tenemos un ejemplo en el cual le agregamos fresas y otro ejemplo donde le agregamos café. Y bueno, voy a responder brevemente unas preguntas. ¿Afecta el consumo de proteínas y otros complementos para la ganancia de masa muscular en el caso de personas que viven con VIH? Si voy entendiendo bien tu pregunta, si consumir proteínas y otros complementos afectan en la ganancia, no. Al contrario, el consumo de proteínas de origen vegetal como animal, como si hablamos vegetal, tendríamos las leguminosas como frijol, garbanzo, chícharo, soya, o de origen animal, que serían las carnes, carnes blancas, carnes rojas. No, estos aportan un tipo de proteína, el huevo y la leche también. Y la proteína nos ayuda a que junto con el estímulo del ejercicio, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, se quiebran las fibras musculares porque es parte del ejercicio, de la flexión. Y cuando se quiebran estas fibras, se requieren más proteínas, aminoácidos de las proteínas para poder reparar estas fibras. Y por eso se recomienda que si se está haciendo más ejercicio, se aumente un poco el consumo de proteínas. Ahí la cantidad adecuada te la va a recomendar tu nutriólogo, porque también evaluamos otras cosas como la función renal y hepática. Pero si todo está en orden y se está aumentando el ejercicio para preservar esta masa muscular, el consumo de proteínas y complemento de proteínas como el suero de leche o la proteína que viene en los suplementos no afectarían en esta ganancia de masa muscular. Y siguiente pregunta, ¿las personas que viven con VIH tienen que tener mayor cuidado si comen en puestos callejeros? Se ha estudiado mucho en llevar una dieta que le llaman neutropénica, pero en general cualquier persona que coma en la calle puede tener riesgo a alguna infección, vivamos o no vivamos con VIH. Ahí lo recomendable siempre es cuidar dónde comemos y que cuando compremos los alimentos llevemos una buena higiene. Pero esto no es exclusivo de comer fuera de casa o por riesgo de infecciones. Esto es para todos en general. Pero también es muy buena pregunta. Y bueno, mensajes para llevar a casa. Estos son los puntos más importantes y estamos uniendo todo lo que vimos. En la parte de arriba vamos a ver alto consumo y bajo consumo. La flechita verde, mientras más alta, esto es como una escalera. Mientras el peldaño o el escalón más alto es el grado de más evidencia que se ha demostrado que tiene cierto alimento. Si me pudieran decir cuáles son los mejores alimentos que hay que consumir y los que se recomienda reducir por la ciencia y por lo que se ha demostrado, son estos. Frutas. ¿Cuánta cantidad al día? Entre 2 o 3 porciones al día. ¿Qué tipo de frutas? Las que tú quieras.
Solo tu nutriólogo médico son los que serían muy específicos en decirte cuál sí y cuál no, y eso depende mucho de intolerancias, alergias, gustos, accesibilidad económica o alguna cuestión de alguna situación de enfermedad. De ahí nos seguimos a las semillas y las nueces, almendras, cacahuates, pistaches, que son las que vimos en el estudio anterior, que nos ayuda a la cuestión cardiovascular. ¿Cuánta cantidad? 120 gramos a la semana. Unos 15 gramos al día es una buena cantidad. Verduras, todas las verduras que te gusten. Mientras mayor variedad de colores, texturas y que sean locales, mayor cantidad tienen de vitaminas, minerales y antioxidantes. Además, también contienen fibra. ¿Cuánto recomendable? Lo que nos comentaba la OMS, 3 tazas al día, 1 en cada tiempo de comida. Luego tenemos las leguminosas, que son los frijoles, garbanzos, chícharo, lentejas, soya, que nos aportan proteínas y nos recomienda que al menos media taza al día. En México tenemos una gran facilidad, que es un alimento muy asequible, bueno, relativamente asequible, y se puede preparar de muchas maneras y principalmente, ¿cómo lo podemos tener? Siempre tener en casa una ollita preparado con frijoles, lenteja, garbanzos, hechos en sopa, acompañados como guarnición, como parte del guisado principal, hecho en puré como tipo refritos, hechos en puré también, para una dieta blanda. Luego tenemos los granos enteros, que son los famosos hidratos de carbono, carbohidratos, que aquí nos incluimos el maíz y sus derivados, y la papa, el camote y los tubérculos. En México, ¿cuáles serían nuestros representantes? El maíz y toda la variedad del maíz, y la papa y el camote. Aquí principalmente no freírlos, no capearlos, no empanizarlos. Es decir, la tortilla comerla de manera tostada o horneada o de manera natural. Luego, ¿cuántas porciones? 3 al día es una buena opción. Ahí ya es más específico, tu nutriólogo te puede recomendar cuánta cantidad al día. Pescados azules y pescados blancos. Tenemos en México trucha, estos pescados blancos como mojarra, de vez en cuando el atún, por ejemplo. ¿Qué cantidad? 200 gramos a la semana o dos filetes por semana. Los aceites vegetales como el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de semillas. ¿Qué cantidad? De 2 a 6 cucharadas al día. Si es aceite de oliva, yo te recomendaría hasta 3 o 4 cucharadas, si lo tolera tu intestino, ¿no? Luego, productos lácteos, estos se recomiendan que sean, si no toleras la lactosa, deslactosados y bajos en grasa saturada. De 2 a 2 tazas al día es buena cantidad, sobre todo para mantener la parte de los huesos. Que ahí la parte de los huesos me preguntaban si tenían interacciones los retrovirales. Sí, nos pueden provocar una pérdida de masa ósea, masa del hueso. Entonces, aquí los lácteos, consumirlos una porción en la mañana y otra en la noche es una muy buena opción. ¿Cuáles son los menos recomendados? Las harinas refinadas y azúcares como el pan dulce, los cereales de caja, el azúcar que le agregamos al café o alguna bebida. Esto nos recomiendan que no sean más de 1 a 2 porciones al día máximo. Recomendable, mejor reducirlos. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de enfermedades como sobrepeso, obesidad y diabetes. Carnes procesadas, que son las que les comentaba, que son embutidos, tocino, salami, jamón, salchicha. Menos de 50 gramos a la semana, que más o menos son como unas 3 porciones durante la semana, máximo. Recomendamos no consumirlas por el riesgo que se ha encontrado con cáncer. Las grasas trans, que son todas estas grasas de los aceites que los hidrolizan o los solidifican para que nos permitan tener esta textura de dona, de helado, de papa frita. Se recomienda no consumirlos porque estos sí nos pueden provocar problemas del corazón, enfermedades cardiovasculares. Las azúcares añadidos, que son los que les comentaba, que forman parte de la dieta occidental, recomendable no consumirlas por el riesgo que tiene con obesidad, sobrepeso, diabetes, cuestiones del hígado y cuestiones renales. Y el sodio, no consumir más de 2 gramos al día.
¿Esto cómo lo podemos controlar? Reducir el consumo de alimentos enlatados y procesados y si vamos a consumir sal, sodio, que sea nada más poquito para darle un poco de sabor a algo. Si vivimos con hipertensión o cuestiones cardiovasculares, reducir su consumo principalmente. Bueno, tenemos otra pregunta. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, algo más en lo que yo pueda ayudarles. Último mensaje para llevar a casa. Estoy en casa y ¿qué puedo hacer? Procurar siempre tener algo de verdura y de fruta, incluirlos en todos tus platillos, incluir un poco de aguacate como una forma de semilla, una forma de grasas saludables y con lo que vimos en los estudios anteriores, incluir aceite de oliva, semillas, iniciar la comida con un plato de verduras que tengan un poco de garbanzo o frijoles y acompañar las leguminosas. Si no se consume en el caldo de verduras, se puede consumir como una guarnición para complementar el guisado y el aporte de las verduras. Como postre podemos optar por una fruta o consumirla como colaciones junto con un poco de semillas. Eso sería principalmente lo que podemos recomendar como un patrón de alimentación saludable. Bueno, no sé si tengamos alguna pregunta. Y bueno, estas son mis referencias y eso sería todo. Les agradezco mucho su atención, por su participación, por sus preguntas y los esperamos en consulta para sus preguntas en específico, más individualizadas para ustedes. Sin más por el momento, me despido y les agradezco mucho su atención.